En el día de hoy estoy con ustedes para compartir un pequeño fragmento, una pericopa de el libro de Timoteo. Y he puesto como nombre a esta prédica: el joven también sabe, no siempre al joven le falta la sabiduría. Y me he basado en el 1 de Timoteo 4 del 11 al 12. Como introducción podemos decir que en esta ocasión nos encontramos con Timoteo en la primera carta que Pablo dirigía a él. Pablo en esta carta muestra cierta confianza que le tiene a Timoteo, ya que no a cualquiera se le puede dar el privilegio, se le puede dar la confianza de enseñar las cosas de Dios de una manera correcta. Incluso en la carta y en los versículos que vamos a saber a continuación, se muestra cómo Pablo halaga ciertas características que tiene Timoteo, que son dignas de admirar, y hacen ver que Timoteo era un buen siervo de Cristo. Entonces, para empezar, el versículo 11 dice: enseña estas cosas y dile a todos que obedezcan. Es una gran orden que le da Pablo a Timoteo, que enseñe esas cosas y diles a todos los habitantes de Éfeso que lo obedezcan. Éfeso era una ciudad portuaria, por lo tanto había mucho comercio. Ese comercio facilitaba la diversidad de religiones, la diversidad de culturas. Entonces no era tan fácil enseñar las cosas que decía anteriormente en los versículos del 10 para arriba. No era tan fácil porque estaba permeada la cultura de esa época por otros dioses. Incluso cerca de Éfeso había una estatua de un dios griego. O sea, no lo tenía fácil Timoteo, pero aún así, en el capítulo 11, llega Pablo y le dice: enseña estas cosas y dile a todos que obedezcan. Pablo con seguridad le dice eso a Timoteo. Y entonces Pablo manda esta tarea tan seria a Timoteo de enseñar las cosas que él mismo le enseñó a la población de Éfeso. Aquí vemos el primer punto: la confianza. La confianza que pone un líder a su discípulo. La confianza de que yo sé que tú puedes enseñar las cosas como son y tú las puedes obedecer. Entonces vemos esa confianza que Pablo plasma en Timoteo, así Timoteo sea joven. Así vemos que también los jóvenes también pueden ser sabios y pueden tener tareas importantes en la iglesia. Como vemos como segundo punto del versículo 11, que era una enorme responsabilidad que tenía Timoteo. Porque ya mencioné la dificultad que había. Éfeso era una ciudad que estaba permeada por varios dioses, por varias culturas, pero aún así Timoteo tomó la responsabilidad y demostró lo que estaba hecho y demostró lo que debía hacer y enseñó cómo debía enseñar, dándole a Pablo todo el aval de que, de que Timoteo podía lograrlo, todo el aval de que él podía ser capaz de comunicar ese mensaje de manera correcta y eficaz, mis hermanos. Vemos que en el capítulo 12 dice: no permitas que nadie te menosprecie por ser joven. O sea, muestra la importancia, como decía el título: el joven también sabe. El joven no siempre es falto de sabiduría. El joven no siempre tiene que ser el poco sabio y el que haga cosas estúpidas en la congregación. El joven también puede ser alguien que dé ejemplo. Entonces dice: no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Muchas veces subestimamos a los jóvenes de la iglesia porque sí, somos jóvenes, somos más emocionales, pero no porque seamos más emocionales no podemos ser ejemplo para otros, ejemplos de servicio, ejemplo de fidelidad a Dios. Y el primer punto que vemos en el capítulo 12 es que un joven puede ser ejemplo para todos.
Un joven puede ser ejemplo para todos con su testimonio, con su servicio, con cómo hace las cosas en la iglesia, cómo trata a las personas, no solo en la iglesia, sino en el trabajo, donde está un joven puede ser ejemplo para otras personas. Vemos como segundo punto, que vean cómo hablas y vean cómo vives. Que tu manera de hablar, que la manera de hablar de un joven no siempre es que solo dice cosas estúpidas. Que todos vean que la forma en que hablas como joven, que los jóvenes como hablan, muestre el carácter de Dios, que muestra a Dios por cómo habla, que muestra a Dios por cómo vive, que sus palabras sean de edificación y no de destrucción. Vemos como tercer punto algo sumamente importante, un carácter amoroso. Que tú reflejes un carácter, que el joven refleje un carácter que sea amoroso, que muestre, que por los poros le salga el amor de Dios, que el carácter que muestre sea conforme a lo que Dios le guste, que sea conforme al amor que Dios ha puesto en su vida y que sea un testimonio de amor. Y lo más importante que dice es que tenga un carácter amoroso y que confíe en Dios. Para poder cumplir la responsabilidad que cumplió de enseñar en Éfeso el buen mensaje, de enseñar en Éfeso la buena enseñanza que le gusta al Señor, la buena enseñanza que le mandó Pablo a predicar, que pueda ser un ejemplo para todos, que hable bien y que viva bien y que tenga un carácter amoroso. Lo más importante, como dice en el versículo, es que Timoteo confiaba en Dios. Si Timoteo no confiaba en Dios, todo se iba a la basura. Lo importante es la confianza en Dios que ponía a Timoteo cuando hacía sus cosas. Y por eso es que logró en una sociedad portuaria, como decía antes, con tantas culturas, con tantos dioses, enseñar la palabra que le gusta al Señor, la palabra como se debe. ¿Cómo podemos concluir esta pequeña enseñanza, esta pequeña prédica? ¿Confían en ti en la iglesia? Vamos a hacernos ciertas preguntas. ¿Confían en ti en la iglesia? ¿En tu iglesia confían en ti y te asignan tareas importantes? Reflexiónalo como joven o reflexiónalo si te sientes joven. ¿Eres digno de confiar? Ahora, como otra pregunta, ¿eres ejemplo? Si estás dando testimonio, si estás mostrando como lo que Dios hace en ti, ¿eres ejemplo? ¿Eres digno de imitar? Ahora, ¿hablas bien? ¿Vives bien? ¿Es tu forma de hablar y de vivir agradable a Dios? Ese es el llamado de hoy. Que puedan confiar en ti, que seas un ejemplo y que tu forma de hablar, de vivir agrade a Dios. Ahora, tu confianza en Dios te permite tener el carácter amoroso que Él quiere poner en ti. Confías en Dios en tu vida y en que Él hará todo lo que puedes y el que Él hará que tú seas mejor y hagas las tareas como debes. Recordemos, debemos ser dignos de confianza para que así como Timoteo le dio a Pablo una tarea así como Pablo le dio a Timoteo una tarea importante, así en la iglesia nos pueden dar una tarea importante a nosotros. Debemos ser un ejemplo para moldear las siguientes generaciones o quizás un ejemplo para enseñar cosas incorrectas que quizás se vean. Debemos hablar y vivir bien, de forma que demos testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Pero lo más importante es que siempre todo lo que hagamos lo entreguemos y confiemos siempre en Dios, hermanos. Amén, hermanos.